Nuevo programa de Entrevidas TV y hoy voy a estar hablando con la escritora Victoria Muscara. Bueno, bienvenida a Entrevidas. Hola Mauro, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Un Gracias gusto, por invitarme. un gusto para mí, un placer enorme. Bueno, le cuento a la gente, sos docente, sos psicóloga, sos escritora, escribís poesía y también textos cortos y tenés un Sí, libro publicado en 2021, Máquina de Sentir por Halley Ediciones. así es, así es. Sí, escribo, bueno, principalmente poesía, es verdad. Prosa poética me gusta mucho también, algunos relatos, pero bueno, sí, si tuviera que decir qué género es el último tiempo, porque empecé hace un par de años escribiendo cuentos. Y no recuerdo cómo ni por qué viré a la poesía. Y viré tanto que terminé editando por Halley, como vos contabas, Máquina de Sentir, que acá lo tengo, Sí. hace 5 años. Es la tercera edición, o sea, sacamos 3 ediciones con la editorial, fue pasando el tiempo y fuimos haciendo nuevas tiradas, así que súper contenta con Máquina. Y bueno, y en proceso ya el segundo libro, pero todavía está ahí escribiéndose, como digo yo, escribiéndose. Contá un poquito acerca de Máquina de Sentir, cómo fue el proceso de escritura, qué hilo buscaste. Bueno, sé que está dividido en cuatro partes. Sí, Máquina, en realidad lo que me pasó con Máquina de Sentir, yo tenía muchas poesías escritas y tuve ganas en algún momento bueno, animarme al libro, materializarlas de alguna manera. Y bueno, entre las editoriales que busqué, que averigüé, que mandé mail, bueno, todo el proceso, ¿no? De búsqueda, yo la verdad es que no conocía nada del mundo editorial. Doy con Mariana Krug, que es, bueno, editora de Halley, que muy amorosamente lee todo lo que le había mandado, que eran un montón de poesías, así, si bien escritas, ordenaditas, todo, pero todas, una catarata, me dijo, no, esto es un montón, Claro. tenés que seleccionar, claro. Y entonces, cuando elijo la editorial y me pongo a seleccionar, me doy cuenta que podía como agrupar las poesías, que había temas diferenciables, por lo menos, hilos diferenciables entre sí. Entonces, hablando con la editorial, Mariana me da el ok de hacer esta división, porque bueno, había que incluir entonces dibujos que hacían como de carátula. Y bueno, y con el ok de la editorial hice eso, agrupé textos como de amor y desamor. Otro apartado tiene que ver con el día domingo, o sea, poemas contextualizados ahí. Otro tiene que ver con la lluvia, tenía bastantes escritos sobre la lluvia, y el último con un tono más erótico, dentro obviamente de lo poético y metafórico, con un tinte un poquito más erótico. Entonces, eh, es que quedó así planteado, pero bueno, de material que yo ya tenía escrito, y lo que hice fue como ordenarlo, darle sentido, digamos. ¿Y cómo fue el trabajo con la editorial, ¿no? Con la editora Mariana Krug. Y la verdad que yo siempre que me preguntan cuando me preguntan por editoriales, siempre la recomiendo porque lo que más me gustó a mí del trabajo con Mariana fue su amorosidad, Sí, sí. ¿no? Como su gesto, su trato, que eso es importante. Parece obvio, pero no lo es, por un lado. Y por otro, la claridad, la transparencia, la información. Eso es importante porque ahora que pasaron un par de años, por supuesto, yo estoy un poquito más empapada. Empecé a conocer gente que tiene editoriales, me hice nuevos amigos, nuevos contactos, ciclos de lectura. Entonces, ahora uno podría como hacer alguna preguntita más específica, pero en ese momento, ¿no? Qué importante encontrarte con alguien que tenga en cuenta esto, que no todos conocemos lo que se puede, lo que no se puede, lo que conviene, lo que no conviene. Me había dado opciones, hasta me había contado si yo lo quería hacer de manera independiente, también como... En ese sentido, me parece muy importante. Quien quiera editar,
sentirse cómodo con la editorial, ¿no? Y la verdad es Eh, una gran persona, la conozco hace muchos años, y tiene también Divina. cuando uno conoce el ambiente, hay de todo, y ella la verdad que es para remarcar, ¿no? Y recomendar. Bueno, ¿querés, antes de pasar a hablar un poquito acerca de lo que estás escribiendo actualmente, que sé que hay una diferencia Dale, con lo anterior en la manera, ¿no? En las formas, ¿querés leer algunos poemas de ahí de máquina? dale. De máquina, voy a hablar de máquina. Eh, Voy a leer, para, lo tenía marcado acá. Voy a leer uno que suelo leer cuando comparto, es como bastante representativo, o al menos es de los textos que me siguen como identificando esto, ¿no? De pasa el tiempo y lo que uno escribe a veces se aleja más o menos, ¿no? Del Claro. momento actual. Este se titula Te pareces tanto al otoño y dice así, vos que te pareces tanto al otoño, ¿por cuáles poesías te andarás dejando caer? Te seducen, lo sé, amores en otras versiones, ráfagas de susurros que te llevan y poco te traen hasta mí, porque sos otoño de quienes te perdemos de vista y de piel, hoja en caída libre, en vértigo inconstante, fuego prendido en cada cama, que puede ser otra, cualquiera menos mía, siempre, nunca nuestra. Vos, que te pareces tanto al otoño y pronto te vas, ¿dónde estás cuando soy yo la que no te ama? No, muy bueno, muy bueno. Excelente cierre también. Sí, este es, bueno, del otoño. Podemos ir con uno de las lluvias, si te Dale, parece, dale, vamos. como de otro apartado del libro. Dice, Sí. cada vez que llueve es el título. Te escribo porque te extraño cada vez que llueve. ¿Cuánto te extraño, amor? Tanto. Será la nostalgia precipitando sobre los rincones en los que confieso ya no te busco. Será que con tus manos hacías música sobre mi cuerpo, será tal vez porque la lluvia hace lo mismo con la tarde. Muy bueno, muy bueno. Y te quería preguntar, ¿tenés esos Sí, poemas que sabés que funcionan siempre? O sea, sí, favoritos de la gente, que por ahí sería, si fueras un cantante, el hit, ponerle esos hits que vos decís, bueno, siempre sí. estos lucen. ¿Cuál de máquina, por Sí, ejemplo? sí, sí, ¿Cuál de máquina. sería? Sí. Y, por ejemplo, el del otoño que leí me, me gusta mucho. Este otro, que lo puedo leer también, eh, son los que, a ver, ¿qué pasa también? Algo que no dije. Tiene mucha micropoesía, máquina. Poema breve, ¿no? Claro, Y que también me gusta mucho escribir, lo mismo que narrativa breve. Y entonces, claro, a la hora de compartir un texto, de leerlo, de recitar, bueno, también elijo los que dentro del libro son por ahí un poquito más extensos, ¿no? claro, Porque claro, de pues si no, no pronto vas a poder leer nada. Claro, queda como muy cortado, ¿no? También creo que eso tiene que ver, hay algo como del formato y de la propuesta del texto que te permite una forma de recitar claro. u otra forma, ¿no? Eh, este otro, que bueno, es como un intermedio en términos de extensión, pero que también me gusta mucho, se titula Ser el desamor y dice, algunas noches te desalojo de mi cuello, te despienso sobre mi espalda, te destierro de mi pelo. Algunas noches te deshabito de mis ganas, te desato de mi cintura, te desoigo entre mis piernas. Algunas noches, porque te extraño tanto, te hago el desamor. Muy bueno, muy bueno. Bueno, todos un poco En momentos, apuntando al cora roto, ¿no? Bueno, sí, un poco una escribe ahí eh, un momento el real. tema que ronda e inspira, la verdad que es un poco eso. Pero bueno, Bueno, Máquina, bueno, es una tercera edición y es un libro que significa mucho, ¿no?
no solo por ser el primero, sino también por todo lo que significa animarse, ¿no? A dejar, a materializar lo que uno escribe, a que circule, deja de ser de uno y está buenísimo. Así que Está bueno esto estoy muy esto que contenta. contabas, ¿no? Que por ahí lees poemas que por ahí todavía te siguen identificando, porque uno por ahí en ese momento era otra persona, escribías otra cosa, por ahí Claro, no te atravesada por interpela otras tanto. cosas. Y bueno, le contamos a la gente que se consigue en ebook y si no, te pueden escribir a vos por Instagram, también te quedan algunos ejemplares. La editorial no Tengo tiene. algunos ejemplares físicos, todavía tengo algunos ejemplares, me escriben a mí directamente, la editorial ya no tiene, pero bueno, en el link de Halley están todos los ebooks Sí. de la editorial, que están buenísimos, y bueno, y también sé que anda máquina por ahí todavía dando vueltas, así que quien quiera. Pueden buscarlo ahí directamente. Bueno, ahora Ujú. estás escribiendo, pero ya estás apuntando a un libro, ¿no? El camino es totalmente distinto al anterior, que tenías mucho y tenías que seleccionar. Bueno, acá estás apuntando a una temática o algún hilo puntual. Sí, sí, estoy haciendo como un camino inverso. Siento que tal vez por eso me está llevando más tiempo. Eh, a diferencia de máquina que seleccioné, ahora lo que vengo haciendo es escribir eh, para el libro sobre un tema. Entonces, bueno, se va armando en el proceso de la misma escritura. Yo tengo escrito por fuera, seguí escribiendo cosas, o sea, no publiqué un libro, pero yo seguí escribiendo, ya te decía antes, prosa poética, algunos relatos breves, bueno, poesía, pero no con la intención de reunir y publicar, sino lo que me pasó es que sí me encontré como con un hilo, a propósito de algunos textos que escribí, me encontré con un hilo que me interesaba, que tenía ganas de escribir, que tenía que ver un poco con lo que a mí me venía pasando el último tiempo. eh, y por eso digo, bueno, debo estar escribiendo mucho esto porque evidentemente me atraviesa como tema, que tiene que ver con la casa, con el hogar, con el mudarse, ¿no? Con el armar y desarmar, eh, todos los símbolos Los vínculos. que tienen que ver con la casa, ¿no? Y entonces a partir de eso es que dije, me interesa un segundo libro que aborde este tema o esta temática o que tenga este hilo. Entonces, bueno, voy escribiendo a medida también que, no solamente, además de cuestiones de tiempo, que nos pasa a todos, Sí. también es un poco, eh, es escribir, me siento a escribir ya con un título, con un punteo, y es como no moverme mucho de ahí. Entonces no es lo mismo que escribir lo que uno tiene ganas un día de escribir. Claro. Entonces ese proceso es un poquito, es hermoso, pero es un poquito más pantanoso por momentos. Por lo menos esta es mi experiencia, por supuesto. Hay gente que se siente que escribe de un tirón. Bueno, yo entro y salgo un poquito más. Me, No, me- pues está bien, tampoco no hay me que pasa forzarse, no hay eso. que forzarse, ¿no? Bueno, a veces va a tener días mejores, días peores, que por ahí sentís que no sale nada, pero también está bueno ese camino. ¿Te pesa un poquito el tema de haber publicado en 2021? O sea, la cantidad de años que todavía no publicaste un segundo libro, ¿eso te juega un poco o no? Eh, no tanto, no tanto. Eh, no, porque no es que quise y no pude o no se Claro, dio o no activé, sino como claro, que en realidad fue orgánico. claro, claro. Eh, no es algo que dije, che, debería haberlo hecho. Y la verdad es que también en 5 años siento que cambié, no tanto, por supuesto, pero cambié bastante el estilo. Eh, bueno, hice más talleres, me formé un poco más en la escritura en 5 años, ¿no? Hice Claro. otra búsqueda, encontré otros puntos y entonces también entiendo que son textos que me importa darles lugar y tiempo. Bueno, de hecho estás haciendo Eh, clínica, ¿no? De no lo obra. apuro. Sí, claro, estoy haciendo clínica de obra, que para mí es un recontra recurso.
para esto de sentarnos a escribir en función de un libro. En mi caso, cada 15 días, dependiendo del mes, pero cada 15 días esa es la frecuencia que manejamos con Carolina Peralta, que me acompaña un poco a esto, ¿no? Como es 1 hora y media quincenal, sentarnos a leer lo que yo ya vengo escribiendo, o a pensar donde hay baches, o a revisar alguna imagen, o pensar el tema de algún poema en relación siempre al hilo. Y la verdad que lo recomiendo un montón para quien quiera hacer ese trabajo. La clínica de obra es algo que descubrí hace poco. Yo siempre hice talleres, bueno, eh, Acá hay un de seguimiento. continuo, claro, de continuo, que yo escribía las propuestas de los talleristas, de las talleristas, consignas. Y esto es, bueno, bien abocado sobre lo que quiero escribir y cómo. Entonces es un espacio muy lindo, muy de la subjetividad, ¿no? Como me gusta mucho. No, está bueno también, ¿no? Este seguimiento que vas teniendo por ahí con Carolina puntualmente, bueno, que ahí la recomendás, está bueno también, ¿no? Para trabajar el texto y también en cierto modo te exige a tener material y si no lo tenés, trabajan otras cosas, pero bueno, está bueno El ponerse, rigor, forzar un el poquito. rigor, la mirada de alguien más. La escritura es muy solitaria, la verdad. Uno no se sienta a escribir con otro al mismo tiempo. Uno puede tener un proyecto de escritura con alguien más, pero lo cierto es que cuando abriste el cuadernito, yo sigo escribiendo en cuaderno, o abriste, o abriste la compu, eh, bueno, en rigor estás ahí, con el mate, con alguna musiquita, con, no sé, digo, está una ahí. Y tener espacios de intercambio, por eso a mí me gusta hacer mucho talleres, porque bueno, sí, escribimos, pero también es lindo escuchar, está bueno recuperar algún recurso de alguien más. Y en clínica, bueno, que alguien mire de otra manera tu texto es interesante porque te corre un poco del vicio Sí, de estar leer mirando, siempre lo ¿no? mismo en el mismo lugar, ¿no? Como, che, ¿y esta palabra acá? Uy, no lo había pensado, ¿no? Y como es hermoso. Así que, bueno, estoy como en ese plan. eh, no tengo tiempos, no es que digo, bueno, me tengo que apurar. Si es Claro, este año, mejor. mejor, claro. Pero claro, pero la verdad que lo quiero disfrutar, no es algo que no me exijo en ese sentido. Bueno, pero igual ya llegará este año, a lo sumo, el año que viene, Sí, seguramente. está bastante avanzado. Tengo mucho ya como separado, lo que uno dice, los definitivos, los que, Los che, que van a me gustó ir, cómo quedó, por ahí en unos meses le cambio alguna coma, pero, pero pero ya así más me o menos. gusta. Y otros que están, bueno, que son el borrador del borrador del borrador, la palabra de la palabra, bueno, son una risa esos archivos. Bueno, es hermoso también, es el proceso. Ya va a llegar. Bueno, Sí, vamos a hablar un poquito, vas a recomendar para finalizar unos libros. Ahí sí, sé que tenés voy a algunos recomendar. preparados. Sí, voy a recomendar, así como habíamos hablado cuando me propusiste esta conversación, separé algunos de poesía, Sí, que son los que hoy me gustan. La verdad es que nada, uno va cambiando y va conociendo. Eh, bueno, me gusta mucho el estilo de sí, sí, perfecto. Idea Vilariño. Sí, Idea Vilariño me gusta mucho, ahí está. sí, perfecto. Muy bueno. Eh, Cristina Peri Rossi, Es una joya eso. también, Sí. una joyita de edición. Caballo negro, Y lo en, conozco. y en, o- y en otro tono, distinto, bueno, otro contexto, otro momento. Me gusta, descubrí no hace tanto igual, pero sí, de hecho leí algunas novelas también, José Esbarra, que para poesía me gusta mucho El mar también. amor. Perfecto. Sí, es un libro precioso que estuvo mucho tiempo sin editarse, tengo entendido. Costaba como encontrar el ejemplar y la familia de José Esbarra hizo una nueva tirada y bueno, aproveché, volé. ¿Qué De hecho, editorial? Ah, es Barra Esbarra Ediciones. Ediciones, Ah, tienen, bien. tienen una editorial, sí, están como volviendo a editar eh, los textos de José Esbarra, así que la verdad es que son como de poesía los que tengo ahí como más a mano. La verdad es que leo
mucha poesía. Pero bueno, estos son como ¿Querés mis, leer algún te poema los de tengo que alguno recomendar. de alguno de los libros? Dale, sí, puedo leer el de Idea Vilariño, Dale. eh, una poesía muy hermosa que es la que me hizo conocerla y para mí es como muy representativa de cómo escribe el tono, me gusta Está mucho. bueno también porque por Que ahí alguien puede empezar a leer la idea por tu poema también, como Por, pasó. por la, Pareció. por la misma ventanita puede entrar por la misma ventanita, ojalá, ojalá. Dice así, ya no, es el título. Ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre y tú, ya no serás para mí más que tú, ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Genial, terrible, terrible cierre. Terrible. Ese cierre es como, no te veré morir, nudito acá, es Impresionante, terrible. bellísimo, Eh, impresionante. ¿Querés leer de. Bueno, tenés más ahí, ¿no? Para recomendar, tenés otros libros. Tengo Porque otros libros, dale, sí. narrativa. Vamos, sí, perfecto. eh, por supuesto, voy a aprovechar este espacio. Vos, bueno, ya hemos hablado de esta autora, pero Sí, voy a aprovechar espacio para me imagino. recomendar y militar a Liliana Bodoc. Espectacular. A ver, hay un montón de cosas de Liliana. Yo, por supuesto, traje como los que me encantan y que recomiendo mucho. El libro como que la hizo más conocida, es como su obra más hermosa. Son 3 libros, es una Sí, saga de 3. Yo acá estoy mostrando el uno. Los días del venado, de la saga de los confines, es una increíble. preciosura, preciosura de libro. Y también de ella me gusta mucho Memorias Impuras, que tiene algo muy hermoso. Primero son 2 libros. Yo tengo la edición donde se reúnen, por eso es así gordita. Están los 2 libros en esta edición. Eh, Está dividido en los padres y los hijos la historia, ¿no? Y tiene algo que me parece genial como recurso, que es que hay un personaje dentro de la historia que es poeta. Entonces, hay una voz poética que uno dice, che, qué buena la poesía de Liliana Bodoc. Sí, no escribió tanta poesía, pero acá, a través de un personaje, se dio un gustazo, o nos dio un gustazo en realidad, de escribir poesía. Entonces yo, si me preguntan, che, ¿conoces una poesía de Liliana Bodoc? Le digo, mirá, conozco las poesías de Tobar, que es Un personaje. el poeta el poeta de Memorias Impuras. Yo asumo que por supuesto hay mucho de Lili, pero es de Tobar. Entonces acá lo que tiene de lindo es que mezcla poesía, Linda edición. mezcla la historia, ¿no? Como que hay narrativa y poesía, porque bueno, hay un personaje que le da voz. Entonces es bellísimo eso. Si Es querés muy leer lindo. algo, lee, sí, tenemos unos minutos. Sí, puedo leer un poema de Tobar, de Dale. este personaje, que es muy hermoso. Dice, cuando yo muera, adelántate en el camino, déjame atrás, que así me llevarás contigo. Cuando tú mueras, esperaré la flor de los naranjos y después partiré, te llevaré conmigo. Cuando muera, ese día, entra desnuda al río y escucha la corriente entre tus piernas. La noche de tu muerte, acharé un árbol viejo donde quepa una tumba. La muerte nos espera, amada mía, y ojalá fuese tarde y fuese lejos, pero si acaso aguarda detrás de este recodo, recuerda caminar, caminar y cantar, cantar y recordar que de ese modo el tiempo
se quedará contigo. No, muy bueno, muy bueno. Una belleza. Pero y además tiene un sentido mucho más hermoso en el contexto del personaje, obviamente, porque bueno, uno hila ahí otras cosas. Así que bueno, la saga de los confines, Memorias impuras, que son también, bueno, Memorias impuras es como, Liliana escribió muy buena literatura infanto-juvenil, Sí, yo yo tengo soy acá uno que tengo docente, acá a mano, oh, Amigos por el Viento, me parece hermoso, genial. es genial, bueno, tiene mucho y bueno, Sí, que a veces no es tan común, infanto-juvenil, pero por ejemplo, lo que tiene Memorias impuras es más juvenil que infanto y es más adulto que juvenil, me claro. parece, como que si es que se puede hacer esta diferenciación, yo sé que no muchos están de acuerdo con diferenciar por edad, pero bueno, hay temáticas, hay Hay temáticas que escenas, yo sí, no que sé sí, si en el colegio, claro. en tercer grado, leo Memorias impuras, claramente no lo hago, leo un montón Liliana Bodoc, leo otros. Y, y si hay un ratito más, quiero Sí, sí. mostrar dos libros en la línea de Liliana Bodoc, me parece como que en realidad no es literatura, son, bueno, estos dos. Eh, Editorial Los Confines, que bueno, son fanáticos de Liliana Bodoc, es una librería editorial en Villa Ballester, que bueno, a mí me gusta mucho, participo de muchas cosas que hacen. Editaron este libro que se llama Los Confines de la Palabra, y lo que hace es eh, compilar, recopilar charlas TED de Liliana Bodoc, las transcribieron entrevistas, transcribieron, por ejemplo, ella participaba mucho de, bueno, muy grosa, obviamente, participaba de eventos literarios en el exterior, acá en el país, y entonces por ahí tenía, no sé, las palabras de apertura. No, 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 es como una belleza, porque escribe bello cualquier tipo Ah, muy bueno. de texto, digamos, ¿no? Como, y la charla TED, que me gusta mucho y aprovecho para recomendar, es Mentir para decir la verdad. Es una charla TED cortita, como ese formato es, y que, bueno, habla de la literatura de una manera muy llana y muy verdadera, ¿no? Como dice, mentir para decir la verdad, ¿no? Como la literatura nos permite mentir para decir algo potente y es hermoso, ¿Y es es un hermoso libro que se consigue este librito. solamente en la librería, en esa librería? Solamente es esta editorial que lo vende la librería y después Letras Sudaca sacó este otro que va un poco en la línea, algunos textos se repiten, pero porque es la misma lógica, pero tiene otra impronta, porque bueno, es otro. La literatura en los tiempos del oprobio y lo mismo. Tiene también entrevistas, Muy bueno. conferencias. Acá de este marqué un párrafo que es Vale, hermoso, que dice mucho de cómo ella plantea la literatura. Dice, allí donde la poesía posa sus ojos, una palabra pasa de ser una unidad léxica a ser un misterio. Una oración pasa de ser una unidad sintáctica de sentido completo a ser una selva, una ventana, un campo de batalla, un abrazo. no, muy bueno, muy bueno. Hermoso, Genial. Nos hermoso. quedan 5 minutos. ¿Tenés algún libro más ahí a mano? ¿Querés recomendar alguno más? No, lo que voy a recomendar es algo que empecé este año a hacer y que como Sí. a quienes nos gusta leer me parece una experiencia fantástica, son los clubes de lectura. Sé que existen hace mucho, pero por lo menos en mi experiencia, todo el año pasado participé en Los Confines, en esta librería Sí. editorial, eh, y es hermoso porque, bueno, te van recomendando mes a mes un libro que vos comprás a la librería y también organizan mensualmente un encuentro, a veces con el autor o la autora, que esto es lo interesante,
y las personas que leímos el texto podemos dialogar un poco entre lo que nos pareció, pero también preguntarle a la persona que lo escribió, che, ¿qué onda este personaje? ¿No? Como, No, muy bueno, por más o- acerca es también, muy ¿no? bueno. Acerca el lector con el escritor. Es que rompe una barrera muy genial y nos reímos mucho y me interesa mucho también el momento donde decimos, no, bueno, para mí tal parte, tal cosa, o che, esta escena qué loca, o yo la interpreté así. Y los autores a veces, las autoras es como, no lo había pensado, pero me gusta más Bueno, claro. cómo lo interpretaste vos que cómo lo pensé yo. Y digo, bueno, yo tengo ganas de escribir novela en algún momento y digo, ojalá tenga esa oportunidad de poder narrar algo y que me devuelvan, eh, quede la historia, queda, ¿no? Me encanta ese. Eso pueden buscarlo en los confines en Instagram, ¿no? La librería. Los confines, sí, sí, los confines en Instagram y ahí está todo, todo lo que es la librería y el club de lectura, toda la info. Bueno, nada, hice un chivazo, pero porque No, me está encanta, bueno. me encanta el espacio y son espacios que está bien potenciar porque hay mucho amor por los libros y mucho respeto por los que escriben y por los que leen. Y es hermoso eso, como en los tiempos que corren no es poco, es un montón. Es un montón. Le cuento a la gente, estoy hablando con Victoria Muscara y te dejo una última pregunta que tiene que ver con lo último que dijiste. ¿Tenés pensado dar vos a algún club de lectura? ¿No te gustaría? No pensé club de lectura, sí taller de escritura, he planificado, he armado, he dado, pero clubes todavía no lo pensé, sí tengo pensado por ahí algo de Liliana Bodoc, por ahí Bueno, claro. hacer una lectura compartida de alguna novela de ella, eso sí, alguna vez lo pensé, tengo ahí un borrador, no lo lancé, pero me recontra interesa. Así que bueno, ojalá y también lo expandiré como corresponde. Ojalá, Ojalá, ojalá. ojalá que suceda pronto. Victoria, un placer enorme tenerte acá en Entre Vidas. Muchas gracias por esta charla. Gracias, Mauro. Un placer enorme estar acá y compartir. Gracias. Lo mismo digo, un beso grande. Nos vemos. Hasta la Chao, próxima. chao.